Mis queridos amigos y hermanos, Dios les bendiga y les guarde. Para mí, su servidor Manuel Ospino, es un verdadero privilegio acompañarles nuevamente en esta ocasión de repaso y estudio de la lección de la escuela sabática, que en esta ocasión lleva como título Ministrar como Jesús, en su lección número 8. El día de hoy entonces estaremos estudiando el carácter del ministerio de Cristo, cuál es la base de nuestra capacidad para imitarlo, y seguidamente estudiaremos la manera en que Jesús beneficiaba a la humanidad de la cual Él mismo se había rodeado por voluntad propia, para comprender lo que el Señor espera de nosotros cuando ministremos a su semejanza. En el nombre de Jesús, entonces, acompáñenme a hacer una oración para que Él sea el Espíritu de Dios quien guíe nuestro presente estudio. Oremos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Señor, pedimos en esta ocasión nos sea concedido el poder de tu Santo Espíritu para comprender tu palabra y ser guiados a toda verdad. Al mismo tiempo, Señor, pedimos que tu palabra nos transforme, que la contemplación de Cristo por medio de ella nos cambie, Señor. Nuestros pechos puedan arder, Padre Celestial, con la presencia del Espíritu guiando nuestros corazones y siendo transformados a tu semejanza de gloria en gloria. Te lo pedimos, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En primer lugar, la Escritura nos declara con una claridad, con una maravillosa capacidad de confianza en la palabra divina y en el poder transformador de ella. La palabra nos declara en Juan 17:18 de manera contundente lo siguiente. La Escritura dice que Jesús, dejando su misión en las manos de sus discípulos y seguidores, el Señor Jesús dice lo siguiente: como tú me enviaste al mundo. Notemos, Jesús se dirige al Padre. Y Jesús dice, como tú me enviaste al mundo, en la misma semejanza de aquella obra, de aquella misión sin igual que Jesucristo había venido a la tierra para encarnar y desarrollar. Jesús ahora pone la continuación de esa obra perfecta, maravillosa y poderosa en las manos de aquellos que han creído en su nombre. Y Jesús dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. La obra de Cristo, aquella obra que había consistido en revelar el carácter del Padre Celestial en el proceso de la salvación de los hombres, para mostrar la justicia perfecta divina en su trato con el pecado y la raza caída, que ennoblece, enaltece y engrandece, glorificando al Padre Celestial y la administración divina de su ley. Esta misión les es concedida a los hombres que han creído en su nombre, para que ellos la continúen, para que la humanidad pueda ver el carácter de Dios a través del ministerio de los santos, en su beneficio, en su bendición para la humanidad. Por esa razón Jesucristo llama a sus seguidores la luz del mundo, cosa que había declarado acerca de Él mismo, por ejemplo, en Juan capítulo número 9. Mientras estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y Jesucristo llama a sus seguidores la sal de la tierra, queriendo decir con esto que la humanidad que ha creído en Cristo es la razón, es el poder divino para preservación de la humanidad. Es por causa de la vida de los cristianos en la tierra que Dios bendice al mundo y que Dios preserva el mundo de total corrupción. Los cristianos son el poder para el bien que Cristo ha dejado en la tierra, por supuesto, llenos ellos de la presencia sostenedora del Espíritu Santo. Por esa razón, en Juan capítulo 17, Jesús, hablándole al Padre, dice: la gloria que me has dado, yo les he dado. La gloria de Dios que descendió sobre Jesucristo y lo sostuvo durante toda su vida y ministerio. La presencia poderosa del Espíritu Santo ahora descansaba en su iglesia, para que a través de esa poderosa presencia la iglesia ministrara a la semejanza de Cristo,
continuando el ministerio que Dios le había dado a Cristo y llevándolo a una escala poderosa, cumpliendo las palabras de Jesucristo en Juan capítulo número 14, cuando el Señor decía que aquel que cree en su nombre, las obras que Él mismo hacía, ellos también las harán, Él también las hará, y aún mayores que ésta hará. Entonces, cuando nosotros creemos en Jesús, se nos da toda la plenitud del poder divino. Esa plenitud que reposó en Cristo y habitó corporalmente en Él, esa plenitud se nos concede con la finalidad de que nosotros podamos vivir la vida del Señor Jesucristo enfocados en ministrar a los demás a la semejanza en la cual Él mismo lo hizo mientras estaba en la tierra. Ahora, preguntémonos entonces en qué consistía este ministerio de acuerdo al recuerdo apostólico. De acuerdo a la manera en que Pedro recuerda el ministerio de Jesucristo en Hechos de los Apóstoles capítulo número 10, preguntémosle a la Biblia en qué consistía este valiosísimo ministerio en medio de la humanidad. Hechos de los Apóstoles capítulo 10 versículo 37 en adelante, en el recuerdo del apóstol Pedro, el ministerio de Jesús había consistido en lo siguiente. Leamos juntos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Maravillosamente el apóstol Pedro recuerda el ministerio de Jesucristo como un ministerio de sanidad y de alivio para todo aquel que había sido oprimido por el diablo. No es casualidad que Primera de Juan capítulo número 3 también nos diga que Jesucristo vino a la tierra para deshacer las obras del diablo. ¿Y en qué consistían esas obras del diablo? Esas obras no solamente consistían en haber ganado a la humanidad para la rebelión satánica en contra del gobierno divino. No solamente había consistido en marcar a la humanidad producto de la comisión del primer pecado con una naturaleza pecaminosa que rendía al hombre absolutamente débil como para volver a ofrecer posible obediencia al gobierno divino, sino también las obras del diablo habían consistido en poseer los cuerpos humanos, degradarlos, enfermarlos, multiplicar las posesiones demoníacas y dejar al hombre cada vez más degradado, hasta el punto de que el hombre tenía solamente ya un pequeño vestigio de lo que había sido en el principio. Esa imagen divina que Dios había implantado en la humanidad en el momento de su creación casi estaba totalmente perdida para el momento en que Jesús, después de 4000 años de pecado, se encarnaba en la humanidad. Los seres humanos llevaban en sus cuerpos, mentes y corazones la misma estampa de los demonios que lo poseían. Para eso vino Jesucristo, para ser un poder en el interior del ser humano. Jesucristo se une al ser humano para ser el poder que, como la levadura fermenta toda la masa, desde el interior del ser humano pueda transformar y elevar al ser humano en todo sentido. Por esa razón, Jesucristo va a ministrar al ser humano desde el ser humano. Jesucristo se encarna para ser el poder para el bien dentro de la humanidad. Y mezclando y uniendo el poder divino con el poder humano, o mejor dicho, mezclando la divinidad con la humanidad, Jesucristo le enseñaría al universo y a los seres humanos lo que el ser humano puede llegar a ser cuando la divinidad le ayuda, cuando el poder de Dios está a su disposición. Jesucristo entonces mostró que su misión era elevar el ser humano de todo nivel de degradación hasta las alturas preciosas del gozo de la santidad, de la vida en gracia, de la vida en completa y perfecta comunión con el Creador, una vida que resulta en el gozo de la santidad. Jesucristo vino a recuperar para el hombre la imagen de Dios que estaba perdida. Y esta imagen de Dios incluye todas las cosas, incluye el organismo corporal en su plenitud,
incluye su mente, el estado de su cerebro, el estado de su psiquis, incluye todo el organismo. Jesucristo vino a elevar al ser humano en plenitud. Por esa razón nosotros podemos tener una preciosísima imagen y representación de este ministerio cuando nosotros vemos a Jesucristo ministrando, por ejemplo, en capítulos como Marcos, capítulo número 2. Vamos a ver lo que Jesús hizo allí en Marcos, capítulo número 2. Llama la atención que de manera interesante, el preludio de esta milagro, de esta sanación que Jesús va a hacer, lo encontramos en el mismo capítulo número 2, en los versículos 1 al 3, donde se nos dice la Escritura lo siguiente. Dice así la Biblia. Después de algunos días, Jesús entró otra vez en Capernaum. Cuando se supo que estaba en casa, inmediatamente se juntaron muchos. Ahora, podemos nosotros imaginarnos, mientras mayor es la cantidad de gente que se agolpa para oír a Jesús, mayor es la multiplicidad de necesidades que estas personas traían a los pies de Jesús. Algunas de ellas probablemente estaban necesitando una sanación física. Algunas de ellas necesitaban comida para su día. Algunas de ellas necesitaban el perdón de sus pecados. Mejor dicho, todos necesitaban el perdón de sus pecados, pero algunas personas lo necesitaban de manera crucial, era su primera necesidad, la más manifiesta de todas. Entonces Jesús lo que hace es lo siguiente. En el versículo número 2 se dice, y él, hablando de Jesús, les predicaba la palabra. Mira lo que Jesús hace. Jesucristo les ministra en primer lugar predicándoles la palabra, porque es la pronunciación de su palabra lo que representa la vida para ese elemento humano que está muerto. Jesucristo ministra a través de su palabra. Su palabra es la sanidad. Su palabra es la salvación. Su palabra es la restauración, porque en su palabra se encuentra el poder para crear aquello que no existe, para resucitar lo que está muerto, para restaurar lo que se ha degradado. Jesucristo ministra con su palabra. Esa misma palabra es la que va a ser pronunciada en el relato de esta sanación. Ahora mira lo que sucede. Sucede entonces que la multitud es mucha y algunos individuos han traído a un paralítico y como no consiguen espacio, no pueden hacerse de espacio a través de la multitud, deciden meter al paralítico por el techo. Y cuando Jesús ve todo esto, todo este despliegue increíble de fe y confianza en su poder para sanar, Jesús, mirando al paralítico, le dice, mira lo que le dice, versículo número 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Mira qué maravillosa cosa. Jesucristo había atraído a este paralítico hacia él mismo. Jesucristo conocía el caso. Había sabido de este paralítico que había sido desechado y despreciado como un hombre cuyo caso no tenía solución alguna en medio de la casta de los sacerdotes y de los escribas. Pero Jesús había atraído a este hombre a sí mismo y ahora al ver la fe de ellos, ahora al ver el despliegue de miseria que el diablo, producto del pecado de este hombre, había causado en la vida de este ser humano, Jesucristo le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Ahora mira esto, inmediatamente Jesús pronuncia esta frase, los fariseos que están congregados en ese lugar comienzan a preguntarse y comienzan a cavilar en sus mentes. ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios? Este hombre dice blasfemias de acuerdo a nuestro entendimiento de la ley. De acuerdo a nuestro entendimiento de la Torá, este hombre es un blasfema porque se ha atribuido a sí mismo la capacidad de perdonar pecados que solamente le es propia a Dios. Ahora, aquí hay algo maravilloso. Mira esto, mira lo que Jesús va a decir ahora. Dice así. Versículo número 8 en adelante. Y conociendo Jesús en su espíritu que pensaban de esta manera, dentro de sí mismos les preguntó, ¿por qué pensáis así? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados?
o decirle levántate, toma tu camilla y anda? Ahora mira, la respuesta siempre será la misma. Note esto. Si Jesús, de acuerdo a la hipótesis de los fariseos y escribas, es un impostor, lo más fácil para decir es tus pecados te son perdonados. Porque si es un impostor, de acuerdo a la tesis de los escribas y fariseos, no podrá decir, hijo, levántate y anda, porque quedaría expuesto como usurpador. Porque no teniendo poder para que su palabra se cumpla, sería expuesto como un usurpador. Así que en el caso de que sea un impostor, lo más fácil para decir es, hijo, tus pecados te son perdonados. Ahora bien, si no es un impostor, sino que es el mismo Hijo de Dios y está hablando con el mismo poder creador que pronunció aquella palabra, sea la luz, y fue la luz. Si está hablando la misma palabra creadora, entonces, ¿qué es lo más fácil para decir? ¿Decir tus pecados te son perdonados o decir levántate, toma tu camilla y anda? La respuesta seguirá siendo la misma. Decir tus pecados te son perdonados. ¿Por qué razón? Porque es para esa misión que Jesús ha venido primordialmente. ¿Te das cuenta? Ahora mira esto. Para que ellos sepan que su palabra tiene poder de perdonar pecados en la tierra, ahora le va a decir al paralítico lo siguiente. Escucha esto. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Ahora mira esto, el paralítico tiene una opción, una decisión que tomar. Mira esto, si el paralítico ha recibido la palabra pronunciada de perdón, la palabra que declara el perdón y le concede el perdón por la palabra, si él lo ha recibido y ha creído en esa palabra y ha experimentado sanación de corazón, de alma, si su ser ha sido restaurado por la concesión de perdón a través de la palabra, él va a obedecer la orden por medio de la cual se le está impartiendo sanidad física en esa hora. Pudo haber dicho, Señor, mira, creo en tu poder para perdonar, pero no he visto en esta hora que mis piernas se muevan. Por eso, Señor, si primero me ayudas a levantar con tu mano poderosa, entenderé que puedes hacerme sano. No. El paralítico sí cree que la palabra ha traído el perdón y la paz total a su corazón, hará el esfuerzo por obedecer la orden. Y en la voluntad que se somete a la orden, entonces allí estará el poder de sanidad corporal y totalmente de su ser. Mira lo que comenta acerca de este punto la inspiración. En el libro Deseado de todas las gentes se nos dice lo siguiente en relación con esta curación y lo que enseña para nosotros. Mira lo que se nos dice en este maravilloso libro, Deseado de todas las gentes, página 231 y luego la página 234. Mira lo que dice el pasaje, dice así: en algunos casos de curación, Jesús no concedió inmediatamente la bendición pedida, pero en el caso del leproso, apenas hecha la súplica, fue concedida. Cuando pedimos bendiciones terrenales, tal vez la respuesta a nuestra oración sea dilatada o Dios nos dé algo diferente de lo que pedimos, pero no sucede así cuando pedimos liberación del pecado. De acuerdo a la comprensión del Deseado de todas las gentes del ministerio de Jesús, la sanación del leproso precede a la del paralítico. Ahora mira esto, dice así: Él quiere limpiarnos del pecado, hacernos hijos suyos y habilitarnos para vivir una vida santa. Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo conforme a la voluntad de Dios y Padre nuestro. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si demandáremos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que demandáremos, sabemos que tenemos las peticiones que le hubiéramos demandado. Ahora mira esto, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo
que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. De acuerdo a la declaración del deseado de todas las gentes más adelante, lo mismo o la misma lección va a ser puesta de manifiesto en el caso de la sanación del paralítico. La misión de Cristo era sanar al ser humano de pecado. Ahora bien, ¿cuál es la relación entre la liberación del pecado y la sanación del ser entero? Mira lo que dice ella en la página 234. Dice así: la carga de desesperación se desvaneció del alma del enfermo, hablando ahora del paralítico. La paz del perdón penetró en su espíritu y resplandeció en su rostro. Su dolor físico desapareció y todo su ser quedó transformado. ¿Cuándo? Cuando Jesús pronunció las palabras: hijo, tus pecados te son perdonados. Ahora mira cómo termina la cita. El paralítico impotente estaba sano. El culpable pecador perdonado. ¿Te das cuenta la relación que existe entre el perdón y la sanidad? Esto es una y la misma cosa de lo que el Señor quiere hacer en nosotros. El Señor quiere otorgarnos perdón para nuestros pecados, pero este perdón que nos es otorgado por su palabra va acompañado en el ministerio de Jesús por una obra que se extiende desde el ámbito espiritual para comprender e incluir todo ámbito del ser humano, incluyendo, por supuesto, la sanación y restauración de todo el organismo humano, de todo el cuerpo humano. Salvación, en el caso de Jesús, siempre es sanación. Sanación y salvación siempre van de la mano. El perdón de pecados incluye la restauración entera del ser que ministra salud al organismo humano. Siempre era así. Ahora bien, ¿por qué era así? Porque Jesucristo vino para levantar y aliviar a los oprimidos por el diablo. Y el diablo no solamente oprime al elemento humano, a la humanidad, por medio de una degradación espiritual. El diablo también es el artífice de toda enfermedad y de todo mal que por causa del pecado ha sobrevenido a los seres humanos. Así que Jesucristo vino para dar perdón de pecados, salvación para el alma y por supuesto sanidad, restauración para todo el aparato físico que constituye el ser humano, para que su salvación y sanación siempre vayan de la mano, porque este es el propósito siempre de Dios. Por eso no podemos separar la condición saludable del ser humano, la salud del ser humano de la salvación. En nuestro ministerio para los demás siempre deberíamos tener el perdón de pecados que Dios concede a la humanidad en mente, juntamente con la administración y atención de las necesidades reales, físicas, que se sienten como enfermedad, como precariedad, como escasez, como pobreza, como cualquier otra condición que afecte directamente al cuerpo humano en este planeta. Siempre debemos tener esto en mente. Ahora bien, quisiera meditar en un punto muy importante que la lección trata de mostrarnos. A ver, si nosotros pudiéramos tener el poder de saber, por medio de un previo conocimiento del futuro, a quién o quién de las personas que ministramos, atendiendo sus necesidades reales, sus enfermedades, su pobreza, su depresión, su angustia, cualquier necesidad real, sentida y consciente del ser humano. Si nosotros pudiéramos tener el poder de ver, por medio del conocimiento del futuro, quién de esas personas a quien nosotros ministramos, atendiendo sus necesidades reales, aceptará la palabra del Evangelio y recibirá el perdón de sus pecados y será salvo para el reino de los cielos, y tuviéramos nosotros el poder de ver quién no aceptará el mensaje del Evangelio, quién no aceptará la invitación de salvación, pregunto, ¿estaríamos nosotros con el derecho de discriminar a cuál de los dos grupos le hacemos el bien? ¿Qué nos dice la respuesta a esta pregunta? Nosotros no tendríamos el derecho, aún sabiendo quiénes van a aceptar el Evangelio y quiénes no, de escoger a quién ministrar y a quién no. ¿Por qué razón?
Porque cuando nosotros hacemos el bien, nota lo que decía el pasaje de Hechos capítulo 10, Jesucristo, habiendo sido ungido con el poder del Espíritu Santo, anduvo haciendo el bien. Ahora mira, cuando hacemos el bien, nosotros no tenemos el derecho ni el deber de enfocar nuestra mente en el resultado o en alguna ganancia espiritual aparte de la impartición del don, de la dádiva, del bien que estamos haciendo. ¿Por qué razón? Mira esto. Porque cuando nosotros hacemos el bien debemos hacerlo porque es bien, porque es la voluntad de Dios, porque hacer el bien al prójimo es un bien en sí mismo, independientemente de si esas almas recibirán o no la bendición del Evangelio. Ahora bien, ¿por qué nosotros sabemos esto? Mira lo siguiente. ¿Recuerdas el caso de Jesús y los leprosos en Lucas 17? ¿Cuántos leprosos son sanados? 10 leprosos. ¿Cuántos vuelven para darle gracias a Jesús y postrarse ante Él y adorarle? ¿Cuántos? Uno solo. Y ese era el samaritano. Ahora mira esto. Quiere decir entonces que Jesús se hubiese retraído de haber sabido que uno solo iba a volver, se hubiese retraído de hacer el milagro a los 10 y lo hiciera solamente a uno solo, sabiendo que ese lo va a aceptar y que ese será curado de la lepra, y que no solamente de la lepra, sino de la lepra del pecado, que puedas recibir entonces perdón y, adorando al Hijo, encontrar a la salvación. No, Jesucristo igualmente hubiese hecho el bien para los 10 leprosos. ¿Por qué razón? Porque en nuestro hacer el bien, nosotros necesitamos darnos cuenta que esto es lo que Dios nos pide. ¿Por qué razón? Porque cuando se practica el bien, se honra a Dios independientemente del resultado de lo que venga más adelante. Mira lo que dice, por ejemplo, esta cita maravillosa que se encuentra del espíritu de profecía en la lección, en la parte del día viernes. La cita dice algo extraordinario. Mira esto. Dice así: en el día viernes, en la cita de Ministerio de Curación, página 104, la hermana White nos dice así: muchos no tienen fe en Dios y han perdido la confianza en el hombre, pero saben apreciar los actos de simpatía y de auxilio. Cuando ven a alguien que, sin el aliciente de las alabanzas ni esperanza de recompensa en esta tierra, va a sus casas para asistir a los enfermos, dar de comer a los hambrientos, vestir a los desnudos, consolar a los tristes y encaminarlos a todos con ternura hacia el ser de cuyo amor y compasión el obrero humano es el mensajero, cuando ven todo esto, su corazón se conmueve. ¿Te das cuenta? El ver la acción de bien desinteresada es un poder en sí mismo que conmueve el corazón. Ahora mira lo que sigue diciendo la cita. Brota el agradecimiento, se enciende la fe. ¿Han escuchado todavía la palabra? No, porque mira cómo termina la cita. Se enciende la fe, ven que Dios cuida de ellos y así quedan preparados para oír la palabra divina. La pregunta es, ¿qué encendió la fe en estas personas antes de oír la palabra? La práctica del bien. La práctica del bien es un poder que en sí mismo lleva la credencial de la obra divina. La credencial, la presencia del Espíritu Santo va en la práctica del bien. De tal manera que aunque esas personas por nuestra boca no reciban la administración de la palabra en el momento, no se preocupe. Su corazón queda preparado para que a través de mí o a través de otro obrero humano que trabaje y ministre para el Señor, esa persona escuchará la palabra teniendo ahora un corazón preparado para recibirla. Ahora bien, ¿significa esto que en nuestra práctica del bien nosotros podemos dejar la palabra a un lado? No,
nosotros podemos combinarla y ese es el secreto del ministerio de Jesús. Jesucristo combina palabra con obra, obra con palabra, y es allí donde se encuentra el poder. Jesucristo es capaz de ofrecer palabra de perdón y al mismo tiempo palabra de sanación. Y escucha, y esto es lo mismo. No se puede separar, no se separa. Por esa razón, la práctica del bien en la cita de la inspiración muestra que esa práctica enciende el bien y ya lo está preparando para la recepción de la palabra de Dios. Por eso nosotros no debemos temer de hacer el bien, pensando en que quizá puede ser un gasto, un despliegue innecesario de recursos, porque quizá algunas de esas personas o la mayoría de esas personas no van a aceptar el Evangelio. No es nuestro deber, no es nuestro trabajo pensar en la recompensa cuando se practica el bien. Por eso dice la inspiración en una poderosa cita que voy a leerte ahora lo siguiente. Mira lo que dice. Esto se encuentra en Consejos sobre Mayordomía Cristiana, página 353. Mira lo que dice. El don de Dios es la vida eterna. Pero Jesús no desea que estemos tan ansiosos acerca de las recompensas como por hacer la voluntad de Dios, porque es correcto hacerlo así, independientemente de toda ganancia. ¿Qué es lo correcto entonces? Hacer la voluntad de Dios, independientemente de toda ganancia, sí. Y la voluntad de Dios es la misma que para Jesús. Jesucristo vino para hacer el bien y levantar, aliviar, sanar a los oprimidos por el diablo. Hagamos el bien. Combinémoslo siempre, por supuesto, con la administración y la predicación de la palabra. Pero cuando hagamos el bien, no temamos hacer un despliegue innecesario, entre comillas, para ministrar las necesidades. No, atendamos las necesidades siempre, porque Dios así nos lo ha demandado a la semejanza de su Hijo. Combinémoslo siempre con la palabra y dejemos el resultado en las manos de Dios, porque es Dios el que produce en cada uno de nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Habiendo dicho esto y esperando que este repaso haya sido de tu bendición o para tu bendición y de crecimiento espiritual, se despide de ti tu servidor Manuel Ospino diciéndote en esta ocasión, bendiciones. Chao, chao.